Hola a todos. En primer lugar, agradecemos vuestra participación en esta edición de Wimo Training Day. Soy Andrés y formo parte del Departamento de Ciencias del Deporte de Real Track System. Hoy tengo el honor de presentaros a Ana Carceller. Ana es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Realizó la especialidad en Medicina Deportiva en el CAR de Sant Cugat y es doctora por la Universidad de Barcelona. Además, si con esto no fuera suficiente, también es dietista y trabaja en los servicios médicos del Club Sociedad Deportiva Huesca. En el día de hoy, Ana nos presentará las aplicaciones del análisis de los sustratos energéticos en el fútbol profesional. Finalmente, os recordamos que todas las cuestiones que nos hagáis llegar mediante el chat serán respondidas de manera ordenada al finalizar la presentación. Estamos seguros de que esta charla no os dejará indiferentes y sin más preámbulos os dejamos con Ana. Buenas tardes. El objetivo de esta charla es transmitir nuestra línea de trabajo al respecto del análisis de sustratos energéticos y la definición de perfiles metabólicos en nuestros jugadores, que luego intentamos trasladar a nuestro día a día dentro de todo el espectro nutricional y del consejo nutricional que les damos. Voy a hacer una pequeña parte introductoria hablando de conceptos básicos de fisiología, simplemente para contextualizar un poquito lo que os voy a contar después. Voy a intentar no extenderme mucho, en cualquier caso hay referencias y revisiones muy actuales que hablan del tema. Lo primero que quería comentar es lo fascinante que resulta, bajo mi punto de vista, el músculo esquelético, ¿no? Que tiene la capacidad de transformar la energía química contenida en los alimentos en energía mecánica, que permiten el desarrollo de la actividad física en este caso, que es lo que a nosotros nos interesa. Y esto lo hace a través de una moneda energética que es el ATP, que es una molécula única dentro de la biología que tiene la capacidad de brindarnos energía pues, con la escisión de un fosfato. Y básicamente todo versa en torno a nuestra capacidad de obtener esta moneda energética y transformarla en ejercicio físico o en rendimiento. Dado que las reservas de ATP intramusculares son pequeñas, alrededor de 5 milimoles por kilo de músculo seco más o menos, debemos encontrar vías de resíntesis de esta molécula con el fin de que haya un recambio lo suficientemente rápido para seguir obteniendo esta energía. Los caminos para llegar al ATP son diversos. Básicamente existe la fosforilación a nivel de sustrato que nos permite obtener esta energía sin la necesidad del uso de oxígeno. Y luego tenemos la fosforilación oxidativa, que básicamente vamos a hablar de los hidratos de carbono y de las grasas, que requieren de oxígeno. Esto tiene un doble condicionante. Por una parte, necesitamos el sistema respiratorio y cardiovascular que hagan el trabajo de llevar el oxígeno a las células, y por otra parte necesitamos un aporte de sustratos, algo que quemar dentro del organismo, que básicamente pues, vendrá por la ingesta o por los depósitos que ya tengamos ya tenga el deportista en su organismo. Si nos centramos en la degradación de sustratos, básicamente, yo hablaría de glucosa y ácidos grasos, ya que a pesar de que existe una posibilidad de degradación proteica bajo ciertas circunstancias, yo creo que en el fútbol es algo que podemos obviar. Conocemos ya a día de hoy cuáles son las vías metabólicas que proporcionan este ATP y en qué cantidad. De esta forma, durante el ejercicio submáximo, podríamos decir que el metabolismo oxidativo de carbohidratos y de lípidos aporta prácticamente toda la energía que se puede necesitar para esta práctica deportiva. Podríamos decir que los carbohidratos se obtienen a través del glucógeno intramuscular, de unas reservas localizadas en el músculo, y también de la glucosa sanguínea que bueno, pues viene a través
la gluconeogénesis o de la glucólisis hepática y a través también pues, del intestino si hay aporte de carbohidratos en la dieta en una ingesta más o menos reciente. Los ácidos grasos los obtenemos pues, del tejido adiposo, obviamente, y de los triglicéridos intramusculares, que yo creo que es un campo de estudio bastante interesante. Bajo mi punto de vista, resulta interesante saber que la contribución de los diferentes sustratos es variable entre los individuos, y no solo es variable, sino que tenemos la capacidad o cierto margen de maniobra para trabajar dentro del individuo, con la dieta, con el entrenamiento, qué tipo de sustratos nos convienen más y a qué intensidades, ¿no? Tenemos cierto margen de maniobra. Obviamente la contribución de los sustratos va a depender de la intensidad del ejercicio realizado, de la duración, también del estatus de entrenamiento o del momento de la temporada, podríamos decir. El género también tiene mucho que ver. Y dentro del espectro femenino del deporte, pues los ciclos menstruales también tienen su influencia. La disponibilidad de sustrato es muy interesante porque condiciona mucho lo que luego se va a consumir en el organismo, sea la dieta inmediatamente previa a la medición. Por eso le damos mucha importancia a qué protocolos usamos cuando medimos los perfiles metabólicos o hacemos un test de sustratos metabólicos, y también la dieta habitual. Lo que consume el deportista, o en nuestro caso el jugador, de forma crónica influye mucho luego en el tipo de test que tenemos y los resultados que obtenemos. Las condiciones ambientales, sobre todo en los rangos de temperatura, y hay un componente genético que no está muy estudiado, por lo menos no tenemos unas conclusiones sólidas todavía que podamos determinar. Bueno, esta es una revisión actual, bastante interesante, que recomiendo dentro de lo que es la fisiología básica. Pero bueno, de forma genérica sabemos que en la baja intensidad la oxidación lipídica es la predominante, que en torno al 60-65% del consumo máximo de oxígeno es cuando tenemos los picos de máximo consumo de grasas, aunque esto, como he comentado hace un momento, pues varía en función de los individuos y varía también en función de sus hábitos, dijéramos, tanto de entrenamiento como de nutrición. Si avanzamos en la intensidad del ejercicio, esta vía metabólica de los ácidos grasos es lenta, y cuando se necesita un recambio más rápido ya hay un switch, a pesar de que nunca son todo o nada, hacia el metabolismo, la oxidación de los carbohidratos. Nos permite desarrollar una mayor potencia o una mayor capacidad. Pero digamos que la cantidad absoluta, la capacidad absoluta del sistema es menor que en la de las grasas, y esto tiene su importancia porque es un sistema que puede llegar a saturar, y una vez consumidas todas las reservas de carbohidratos, el inicio de la fatiga es algo inminente. De esta manera, los diseños estratégicos, quizá nutricionales, siempre van enfocados a que esta reserva de carbohidratos pues nunca sea excesivamente pequeña y nos permita pues, tener cierta solvencia para poder desarrollar las demandas X del juego, teniendo una reserva de glucógeno o de glucosa que se pueda ser utilizada grande. Y un poquito todo va en esa línea de estudio y de reflexión, el cómo podemos intentar que ese glucógeno disponible o esa glucosa disponible pues lo sea durante el máximo tiempo posible y no dé lugar a fatiga, su depleción no dé lugar a fatiga. Bueno, en el fútbol, desde un punto de vista más práctico, la oxidación de carbohidratos nos permite un desarrollo mayor del rendimiento en cuanto a intensidad. Es cierto que el fútbol es un deporte donde probablemente las jugadas clave o lo que decide el resultado pues sean momentos de alta intensidad, ¿no? Entonces aquí es donde el carbohidrato y el intentar conservar de una forma preciosa las reservas juega un papel clave, ¿no? Sobre todo conforme va aumentando los minutos del partido y se va acercando el final, donde estamos más a riesgo de que el jugador esté depleccionado,
es cuando cobra mayor importancia. Por otra parte, dentro de un partido, pues hay muchos momentos de reposo relativo, en los que las grasas brindarían energía durante un tiempo más prolongado, digamos que sería un sustrato en el que no nos daría miedo quedarnos cortos, ¿no? Entonces, idealmente, o lo que sería deseable, es que en estos momentos de baja intensidad el jugador pudiera tener la capacidad de estar quemando grasas en aras de ahorrar este glucógeno que a veces nos hace tanta falta y desaparece tan rápido, ¿no? De esta manera, claro, en un partido pues nos encontramos con una especie de mix, ¿no? Es un deporte intermitente en el que hay periodos muy frecuentes de baja intensidad que nos permiten flujo sanguíneo hacia el tejido adiposo, que nos permiten el obtener los ácidos grasos para ser metabolizados. Y en un escenario teórico, al final, pues la capacidad de ahorrar esos carbohidratos para cuando realmente hacen falta, pues sería el ideal al que podríamos aspirar fisiológicamente, ¿no? Que nos permitieran ahorrar la degradación de glucógeno cuando estamos a bajas intensidades. Nosotros realizamos exámenes metabólicos con intercambio de gases dentro de lo que es el reconocimiento médico de salud que se les hace a los jugadores a principio de temporada. Esta tecnología nos permite medir con cierta validez y ya tiene una trayectoria suficientemente larga como para que sepamos que realmente son sistemas precisos, qué cantidad de oxígeno y de CO2 se produce y analizarlo respiración a respiración, donde en una prueba de esfuerzo cuyo protocolo podemos diseñar, ¿no? En nuestro caso, cuando intentamos hacer mediciones del tipo metabólico, hacemos test con paliers a velocidad constante de 3 minutos. Que ya han sido validados para cierto tipo de medición metabólica, como los que intentamos obtener nosotros. En un primer momento, al final, lo que medimos es salud, como siempre. Priorizamos que nuestros jugadores, pues obviamente, no tengan ningún tipo de contraindicación cardiovascular a la práctica del ejercicio físico. Y luego ya en un segundo plano, pues nos ponemos con aspectos quizá más relacionados con el rendimiento y con todo el tema metabólico. Este tipo de pruebas nos permiten saber exactamente qué flujo de consumo hay tanto de carbohidratos como de grasas a cada intensidad del ejercicio. Es cierto que en este análisis, o bajo mi punto de vista, cobra especial importancia en la baja intensidad, porque en la alta intensidad es universal el hecho de que quemamos carbohidratos, pero es en la baja intensidad donde encontramos las mayores diferencias entre un jugador y otro. Y resulta interesante conocer esta fotografía metabólica de cada uno de ellos para luego ver cómo podemos sacar su mejor versión. Es cierto que el hecho de tener un metabolismo X o Y no condiciona que el jugador sea mejor ni peor, ni condiciona que la forma física sea mejor ni peor. Es un elemento más dentro del análisis del rendimiento. Las fotografías son muy heterogéneas. Podemos tener un jugador con, digamos, un perfil metabólico menos favorable, pero en cambio tiene mucha solvencia aeróbica o tiene un consumo máximo de oxígeno buenísimo, tiene unos umbrales muy bien trabajados que le compensan sobradamente pues lo que se pudiera limitar, ¿no? Entonces siempre buscamos el desarrollar la mejor versión de cada jugador, pero huyendo un poco de unos objetivos comunes en cuanto a todos los datos, sino al intentar perfilar cuál es la estrategia nutricional más adecuada y cuáles son los atributos que tiene ese jugador en concreto, ¿no? Dentro de su contexto. Bueno, los datos que obtenemos ya enfocados básicamente al metabolismo, he querido resumirlos de esta forma. Por una parte, el tema del consumo de grasas. Obtenemos datos de la oxidación máxima de grasas, dijéramos el pico máximo de grasa que puede consumir el jugador.
Esto también se puede traducir al concepto del FatMax, que el FatMax es a qué intensidad del ejercicio, a qué porcentaje del consumo máximo de oxígeno sucede este pico máximo de oxidación de grasas. Es muy interesante, bajo mi punto de vista, saber también la amplitud de la curva de oxidación de grasas, no solo qué pico alcanza el jugador, sino cuánto es capaz de mantenerlo, y en esto hay un trabajo muy interesante de Randall que se publicó hace poquito y en un equipo de nuestro país, y creo que realmente son líneas de estudio muy, muy interesantes. El metabolismo graso nos vendrá determinado por una serie de ítems, ¿no? Como puede ser la composición corporal, como puede ser el nivel de entrenamiento. A más entrenamiento el cuerpo tiende a consumir menos hidratos y a consumir un poquito más de grasas, ser, digamos, más eficientes, entre comillas, ¿no? Al género, a la dieta, al componente genético. Nosotros también analizamos la relación entre el punto en el que se cruza, digamos, la oxidación de grasas con la oxidación de hidratos, es decir, en el momento en el que tuviéramos un 50% de consumo de cada sustrato, y vemos qué relación tiene ese punto, que algunos autores le llaman el punto de máxima eficiencia metabólica, con el umbral aeróbico. Nos resulta interesante ver qué decalaje hay. Bueno, os he puesto el ejemplo aquí en esta gráfica. Qué decalaje hay entre uno y otro, porque a veces podemos sacar conclusiones interesantes. Obviamente, entre lo que es una ergospirometría, pues nos interesa ver los consumos parciales de oxígeno, que se traducen en qué economía al final de carrera, podríamos decir, en este caso, pues tiene el jugador, cuál es el consumo máximo de oxígeno, los umbrales ventilatorios, y luego pues otra serie de abanico de datos, pues que quizá puedan ser más interesantes en el espectro de la preparación física. En estos años lo que hemos ido observando es que podemos encontrar tres tipos de perfiles metabólicos haciendo este tipo de pruebas a nuestros jugadores. Tenemos el perfil metabólico altamente dependiente de carbohidratos, que normalmente, yo diría que universalmente se asocia al jugador que tiene una dieta altísima en carbohidratos todos los días, y que eso se refleja al final en los resultados metabólicos. Hace falta aquí mencionar que cada vez que hacemos una medición de este tipo, hacemos un ayuno de larga duración para intentar minimizar la distorsión que pudiera darnos el hecho de que el jugador haya comido o haya absorbido o tenga en sangre ciertos sustratos que pudiera usar y que nos pudieran un poco eclipsar esta fotografía metabólica. Luego tenemos un segundo perfil, que es el jugador que es muy flexible metabólicamente, que a la que, digamos, cambiamos de intensidad del ejercicio, hace un pico de oxidación de carbohidratos y luego, por ejemplo, pues vuelve a quemar grasas otra vez, ¿no? Que tiene una capacidad de cambiar de un sustrato a otro muy rápida y se refleja mucho, se puede graficar de forma bastante bonita. Y luego tenemos un tercer perfil, que sería, yo no diría poco dependiente en carbohidratos, porque no tenemos ni un jugador ni lo deseamos que sea muy poco dependiente de carbohidratos, pero sí que hay jugadores de un perfil pues, que a las bajas intensidades no hacen uso de esta vía energética. Normalmente va asociado a un tipo de dieta pues quizá más periodizada o que tiene un enfoque diferente al clásico aporte de hidratos constante. He querido enseñaros tres gráficos de los que sacamos de tres perfiles diferentes. Los paliers son todos iguales, son tres jugadores diferentes, pero es el mismo protocolo. Nosotros hacemos paliers de 3 minutos, hacemos un calentamiento largo a 5 kilómetros por hora, y luego hacemos paliers de 3 minutos hasta llegar a VT2. Una vez llegamos a VT2, pues hacemos un incremental continuo. A nivel metabólico, yo a partir de VT2 no nos fijamos, pero bueno, en todo lo que son las mediciones, los estadios anteriores, fijaros aquí, podéis ver un ejemplo de la flexibilidad metabólica que comentaba hace un momento. Aquí tenemos la intensidad del ejercicio medida en kilómetros por hora. En amarillo, la oxidación de lípidos. En este caso, este jugador hace picos muy altos cada vez que finaliza un palier.
Y aquí tenéis frecuencia cardíaca también como reflejo de la intensidad del ejercicio, ¿no? Y aquí este perfil diría que es una persona con mucha habilidad de cambiar de un sustrato a otro en función de lo que su organismo necesita en ese momento, ¿no? Este otro ejemplo, la intensidad del ejercicio está medida en frecuencia cardíaca. En rojo se ven el consumo de grasas. Aquí se representa como un porcentaje de la energía total. Y en azul los glúcidos. Hay que decir que la toma de datos se hace normalmente en otras unidades, se hace en miligramos por tiempo, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer en kilocalorías por un tiempo determinado también, minuto, hora, ¿vale? Aquí veis un perfil de un jugador absolutamente dependiente de carbohidratos para el ejercicio físico. Es un jugador que tiene buen rendimiento, pero como podéis ver, pues incluso a unas frecuencias cardíacas muy bajitas, lo que supone estar andando, está consumiendo hidratos totalmente, ¿no? Las grasas quedan absolutamente en un segundo plano. Aquí uno pensaría que este jugador, para sacar su mejor versión en este momento metabólico, necesitaría un aporte de carbohidratos. Necesitaríamos nosotros que asegurarnos que va a tener un aporte de glúcidos de forma más o menos segura para que no baje su rendimiento, para que esté en su mejor versión. Y en este tercer ejemplo tendríamos la dependencia moderada a carbohidratos. Este es un jugador que tiene un rendimiento excepcional. Y en azul podéis ver graficados los lípidos consumidos. Esta línea representa la frecuencia cardíaca y en rojo los hidratos. Veis que hace un mix, ¿no?, de combustibles hasta intensidades, la verdad, bastante elevadas, donde ya, obviamente, pues a partir de cierto punto ya depende absolutamente de los glúcidos, ¿no? Este sería un perfil de los que diríamos es obviamente dependiente de carbohidratos, pero en un grado muchísimo menor a un jugador, por ejemplo, pues que tuviera este tipo de gráfico, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas que nosotros encontramos en todo esto? Sobre todo, para mí, una de las más importantes es el identificar jugadores a riesgo de inicio de fatiga precoz. Y yo creo que esto debe estar bien interpretado, porque, como os decía antes, un jugador que esté consumiendo hidratos de carbono de forma muy precoz no necesariamente va a entrar en fatiga antes que un jugador que esté quemando grasas en la mayor parte del partido, podríamos decir, básicamente porque el rendimiento físico depende de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que su rendimiento máximo en 90 minutos, si su dependencia de carbohidratos es tan alta, probablemente se vea comprometida si no usamos cierto tipo de estrategias y si tenemos la oportunidad de usarlas. Quiero decir, ahora mismo en el fútbol tenemos la oportunidad de aportar carbohidratos en la media parte y en los momentos en los que hay pausas de hidratación podemos reforzar ese aporte, pero no hay más oportunidades dentro del juego. Entonces esto es algo que dentro de la estrategia personalizada es interesante tener en cuenta. También es interesante monitorizar los cambios del uso de sustrato metabólico acordes a los cambios de composición corporal en aquellos jugadores en los que tenemos que hacer una intervención para mejorar, por ejemplo, el porcentaje graso. Los perfiles metabólicos cambian y mucho, también cambian mucho y viene un poquito ligado, y es una parte que para mí también es muy interesante, en los consumos de oxígeno parciales, por ejemplo. Eso es interesante monitorizarlo. Creo que somos muy afortunados de poder medir objetivamente las intervenciones que hacemos a través del análisis con el intercambio de gases. Realmente el pre y post intervención para mí tienen un interés supremo. Ver respondedores y no respondedores. Podemos comparar también diferentes momentos de la temporada en el trabajo que hizo Randall y los demás autores. Quisieron reproducir dentro del mismo momento de la temporada, que si no recuerdo mal era la pretemporada, si podían un poco reproducir los valores dentro del mismo jugador, qué validez intrínseca tiene, ¿no?, esta prueba, y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Pero si nosotros hacemos el test a principio de temporada y a mitad de temporada, por ejemplo, o antes o después de una intervención terapéutica de alguna manera, o nutricional o de rendimiento,
es bonito ver cómo evoluciona y hasta dónde puede llegar. El tema de los resultados objetivos de las intervenciones dietéticas a mí me gusta mucho porque no solo nos sirve a nosotros para cuantificar e intentar entender un poquito mejor, sino que también le sirve al jugador como refuerzo, ¿no? Como ver que realmente ciertos esfuerzos pues, tienen sus consecuencias, sea lo que sea que se mida la composición corporal o se mida un test metabólico. Este es otro ejemplo de dos mediciones seriadas en un jugador en el que se buscó, como veis, en muy bajitas intensidades. Estos ritmos, bueno, estas velocidades son muy bajitas. Queríamos mejorar su consumo de grasas. En rojo es la medición que hicimos en pretemporada y en azul una medición que se hizo 3 o 4 meses después. Tuvimos la oportunidad de medir esto porque, bueno, este año tan singular que hemos vivido, nuestro parón, digamos, del verano fue prácticamente nulo. Tuvimos que volver a competir otra vez y entonces tuvimos la oportunidad de medir metabólicamente a los jugadores cuando aún no habían perdido la forma de la temporada pasada y volverles a medir al cabo de 3 o 4 meses, entrenando más o menos de la misma manera y con el mismo, digamos, estilo, entre comillas, pero habiendo hecho una intervención dietética, ¿no? Claro, esto es bastante anómalo porque normalmente pues, el parón de verano nos distorsiona los datos. El desentrenamiento obviamente tiene un impacto sobre el tema metabólico que no podemos obviar o nos distorsionaría un poco los resultados, ¿no? Pero en este caso pues hemos tenido esta oportunidad y bueno, pues aquí podéis ver, aquí se cumplieron los objetivos, aumentó el consumo de grasas en la bajita intensidad y lo que conllevó implícitamente pues un ahorro en los carbohidratos. Bueno, entonces de aquí pasamos a la personalización de la dieta. Esto nos surgió porque tras el confinamiento del año pasado nos encontramos con un periodo competitivo muy congestionado que implicaba que cada jugador tenía una carga de entrenamiento competitiva absolutamente diferente de su compañero. Entonces el hacer cosas universales o estrategias universales, sobre todo en lo que tenía que ver con la nutrición, nos quedábamos cortos en cuanto a la especificidad de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, intentamos evolucionar hacia poder medir de forma objetiva cuáles eran los requerimientos energéticos de cada uno de ellos, cuál era la carga real de cada jugador, ¿no? Esto lo intentamos traducir al final a qué necesidades de macronutrientes tenían cada día, ¿no? Y cómo lo podíamos trasladar esto a la cocina, ¿no? Y de aquí pues sacamos una serie de ítems. Una era cuáles eran las características individuales de cada jugador. ¿Es un jugador que es altamente dependiente de carbohidratos o no lo es? ¿O tiene cierta flexibilidad o no? Cuál es la carga de entrenamiento, no solo la que ha hecho hoy, sino la que hizo ayer, compitió o no compitió, o va a competir mañana, o lleva jugando muchísimos partidos seguidos, o no, o viene de una lesión. Bueno, todo esto pues intentábamos valorarlo en conjunto, ¿no? ¿Qué demarcación? ¿Cuáles son sus objetivos en composición corporal? ¿Estamos perfectos o tenemos que afinar un poquito? O al contrario, o nos estamos pasando de finos y hay que intentar ganar un poquito. Bueno, pues todo esto lo intentábamos integrar. Es cierto que a día de hoy tenemos herramientas que tecnológicamente nos permiten el medir al final el gasto energético, los requerimientos calóricos, la carga acumulada de ejercicio, con lo cual esto nos ayudó muchísimo para poder tener datos objetivos que analizar y sobre los que sacar conclusiones para luego poderles dar ciertas raciones de comida o ciertos menús o otros, ¿no? Aquí al final lo que hicimos era analizar algunos de los parámetros que nos daba el dispositivo y automatizar traducirlo digamos, a una carga acumulada de las 48 horas previas que se traducían en cocina a una ración determinada pues en función de lo que había ese día para comer, fuera
pasta, arroz, quinoa, cuscús o verdura, ¿no? Y la verdad que es un sistema que nos funciona muy bien, también para calcular los requerimientos proteicos, aunque en eso tenemos menos oscilaciones, si soy franca. Pero sí que jugamos bastante con las raciones de carbohidratos en función de todas estas intensidades con estos parámetros que podíamos medir, ¿no? Bueno, claro, ellos son nuestros cocineros, son los verdaderos artífices de la parte práctica de todo esto, ¿no? Son los que reciben las raciones por cada jugador, qué es lo que necesita a día de hoy en función de los datos estos que hemos medido y de cómo hemos integrado los datos. A ellos se les traduce en medidas de servicio. Ellos nos aportan también la parte creativa, que para mí es fundamental para evitar la monotonía, para mantener al jugador un poco enganchado a la propuesta nutricional. Nosotros al final con lo que más jugamos son con los macronutrientes a día de hoy. Les ponemos el factor de conversión del perfil metabólico de cada jugador, de nuestros objetivos, de lo que queremos conseguir, de su demarcación, de la carga competitiva y de ejercicio, y eso a ellos pues lo tienen en forma de cucharadas de comida, ¿no? que se deben servir a los jugadores. Claro, dentro de, bueno, este es algunas fotografías de la maravillosa comida que hacen estos chicos. Claro, como decía al principio de la charla, nuestro primer objetivo es la salud. A pesar de que nos encanta medir y que nos encanta y quizá investigar nuevos horizontes, lo primero que queremos es que tengan una alimentación saludable, una alimentación variada, que disfruten de lo que comen. Un poco les vamos cogiendo los gustos poco a poco. Tenemos que tener un formato para llevar por las condicionantes que tenemos ahora mismo de salud mundiales. No nos podemos juntar, pues el jugador se lo lleva a casa, tanto la comida como la cena. Y lo que se hace es que cada jugador pues tiene su ración personalizada y ajustada a todo esto que os he ido contando. El segundo objetivo es la composición corporal, y esto a veces nos determina un poco. Pierde sentido, bajo mi punto de vista, el intentar afinar ciertos parámetros metabólicos si no tenemos una buena composición corporal, porque no es empezar la casa por el tejado, quizá de alguna manera. Entonces primero empezamos por la salud, por la alimentación variada, luego vamos a la composición corporal y luego ya, que es como están la mayoría de nuestros jugadores, vamos hacia quizá intentar cumplir los objetivos más metabólicos, ¿no? Aparte de los macronutrientes, del control de los macronutrientes en la dieta, seguimos una estrategia más de comida primero, ¿no? En cuanto a la suplementación, lo mismo, intentamos empezar la casa por el tejado. Cuando la nutrición con comida real, digamos, entre comillas, está establecida, nos podemos plantear ciertos tipos de suplementación. Nunca hacemos suplementación a nivel global de todo el equipo, sino que es más por necesidades individuales y quizá no tanto de toda la temporada entera, sino de algunos momentos en concreto. Todo el tema quizá más pedagógico es muy importante para nosotros, porque al final la nutrición es algo en lo que uno se mete en la intimidad del deportista, ¿no? En su día a día, en sus rutinas, y bueno, bajo mi punto de vista, cuanto más entiende el jugador el por qué se hace, cuanto más datos puede ver al respecto de su nutrición, que refuercen un poco la línea, más satisfactorio es para todos, ¿no? Y sobre todo más sensación de equipo, de objetivo común tenemos, que al final pues es lo que hace de todo esto algo bastante bonito, ¿no? Sí es cierto que la suplementación a veces la integramos dentro de las recetas de cocina, eventualmente. Hay momentos en los que lo hacemos y los cocineros pues se prestan a crear recetas que puedan ser pues palatables con ciertos tipos de suplementación que puedan ser atractivas. Integramos también un alto contenido de nitratos en la dieta, prácticamente de forma universal. Usamos bastantes
elementos altos en nitratos, aunque luego tengamos que suplementar o no a ciertos jugadores. Igual que todo el espectro antioxidante. En ciertos momentos, según cómo sea la carga competitiva, si no buscamos mucha adaptación, integramos también máximo posible todos los elementos dentro de lo que es la comida real que contengan antioxidantes. Y bueno, un poco esta era mi idea, el poder transmitiros cómo estamos trabajando, cómo intentamos trasladar los datos del laboratorio de fisiología o datos quizá más objetivos a la práctica diaria de nuestro servicio de nutrición. Quedo a la espera de cualquier duda que tengáis y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.